en las entrañas de la noche, en algún punto anónimo del Océano Pacífico, a cientos de kilómetros de las costas de Oaxaca, un espectro de fibra de carbono y acero rompía la superficie del agua. Eran las 3:47 de la madrugada. La oscuridad era un manto espeso, absoluto, solo perturbado por el brillo lejano de estrellas que parecían indiferentes al drama que estaba por desatarse. El mar, un gigante dormido, mecía con calma la silueta baja y amenazante de Leviatán, el más reciente y sofisticado narcosubmarino del cártel de Sinaloa. Hacía 22 minutos que había emergido para ventilar el interior y recargar sus bancos de baterías de ion litio, un procedimiento rutinario en su viaje furtivo hacia el norte, con las bodegas repletas de 5 toneladas de cocaína pura destinadas a las insaciables narices de los gringos. Dentro del claustrofóbico centro de mando, bañado por la luz verdosa de una docena de pantallas táctiles, el ingeniero observaba un monitor de estado con una sonrisa de suficiencia. Su verdadero nombre se había perdido en los anales de la corrupción y la ambición. Ahora solo era el genio anónimo que le había dado a la maña el arma definitiva para burlar a las autoridades. Era un hombre de mediana edad, de mirada fría y calculadora, un exoficial naval caído en desgracia que había vendido su brillantez al mejor postor. Creía en la tecnología por encima de todas las cosas, y el Leviatán era su obra maestra, su evangelio hecho máquina. Estaba recubierto con un polímero absorbente de radar. Su firma térmica era casi nula gracias a un innovador sistema de refrigeración por intercambio de calor con el océano, y su diseño de perfil ultrabajo lo hacía virtualmente invisible a cualquier sistema de vigilancia conocido. Era un fantasma, un susurro en la inmensidad del mar. Reporte de situación, Charlie, ordenó el ingeniero, sin apartar la vista de la consola principal. Una voz joven y nerviosa respondió por el intercomunicador. Periscopio y sensores pasivos limpios, mi Inge. Cielo despejado. Nada en el horizonte. Estamos solos, como siempre. El ingeniero asintió, disfrutando del poder, del control absoluto. Lo habían hecho docenas de veces con prototipos anteriores. Cientos de toneladas de droga entregadas sin un solo contratiempo. Eran intocables. Pero entonces, la voz del operador de la suite de guerra electrónica, un hacker apodado Cero, rompió la calma con un matiz de extrañeza. Jefe. Estoy captando algo. Una emisión de energía muy inusual. El ingeniero frunció el ceño. Su arrogancia no admitía sorpresas. Habían invertido millones de dólares, sobornos a ingenieros rusos y chinos incluidos, para equipar al Leviatán con el mejor sistema de detección del mercado negro. Podía oler un radar de la Marina o de la Guardia Costera gringa a más de 200 kilómetros de distancia. Les daba tiempo de sobra para sumergirse y desaparecer. Define, inusual, Cero. No me vengas con mamadas. Es que... No es un barrido de radar convencional, jefe. Es más como un pulso constante, de una frecuencia altísima. Casi fuera del espectro que podemos monitorear. Nuestro sistema apenas lo registra, es como un fantasma en el ruido de fondo. No coincide con ningún patrón naval conocido, ni civil, ni militar. Un escalofrío casi imperceptible recorrió la espalda del ingeniero. Descartó la sensación de inmediato. Probablemente una anomalía atmosférica, una emisión satelital perdida. Su creación era perfecta. Inexpugnable. Pero la duda, como una gota de ácido, comenzó a corroer su certeza. Lo que el ingeniero, en su soberbia, no podía saber, era que estaba siendo pintado por una tecnología revolucionaria, un arma secreta que los cárteles, en sus más paranoicas pesadillas, no creían posible. Muy por encima de él, a 10.000 metros de altura, un avión caza C-295 de la Marina Armada de México, bautizado por su tripulación como Ojo de Halcón, surcaba el cielo nocturno como un depredador silencioso. Sus motores turbohélice, diseñados para operaciones sigilosas, eran apenas un murmullo contra el viento de la estratosfera. A bordo, la atmósfera no era de arrogancia, sino de una calma tensa y profesional. En la estación del coordinador táctico, el teniente Valdivia observaba la pantalla de su consola. Lo que veía no era una simple imagen de radar.
Era una fusión de datos provenientes del nuevo y secreto Sistema de Misión Aerotransportado de Vigilancia e Inteligencia, o SAMVI. El SAMVI no veía el narcosubmarino directamente. Hacía algo mucho más ingenioso. Su radar de apertura sintética, SAR, no buscaba el casco de la nave, sino la diminuta cicatriz que dejaba en la superficie del océano, la estela Kelvin, una perturbación molecular en el agua que era completamente invisible para cualquier otro sistema. Simultáneamente, su cámara multiespectral de onda larga, enfriada criogénicamente, no buscaba el calor de un motor, sino la diferencia de apenas unas centésimas de grado entre el agua que había sido desplazada por el submarino y el océano circundante. El SAMVI no veía al submarino, veía su ausencia, su sombra, su fantasma. Y en la pantalla del teniente Valdivia, en medio del monótono azul oscuro del océano, había aparecido un punto. Un espectro. Contacto confirmado, anunció Valdivia con voz monocorde, su profesionalismo enmascarando la adrenalina. Blanco de bajo perfil, en superficie. Rumbo 305, velocidad 8 nudos. Es él. Sin duda es él. En la cabina, el piloto al mando, el capitán de fragata apodado Águila Negra, asintió. Era un veterano de 1000 batallas silenciosas en esta guerra sin cuartel, un hombre cuya serenidad era legendaria. Había perdido amigos en emboscadas de los narcos, había visto la devastación que su veneno causaba en tierra. Para él, esto era más que una misión, era una cuestión de honor. Entendido, TACO. Iniciando protocolo de aproximación sigilosa. Que él, Pantera, se prepare para la fiesta. No sabrán que los golpeó. El ojo de halcón ya había detectado a Leviatán desde una distancia de 80 kilómetros. Ahora, descendía en una amplia espiral, manteniéndose siempre en el punto ciego de los sensores del narcosubmarino, una danza mortal calculada por supercomputadoras. Abajo, en el centro de mando de Leviatán, la inquietud del ingeniero crecía. El pulso fantasma se estaba volviendo ligeramente más nítido, más insistente. Era como escuchar a alguien susurrar tu nombre en una habitación vacía. No me gusta esto, espetó el ingeniero. Preparen inmersión de emergencia. A mi señal. Su orgullo luchaba contra un instinto de supervivencia que había mantenido con vida a criminales mucho menos inteligentes que él. En el pasado, esta decisión le había salvado. Daba la orden y en menos de 30 segundos, su nave se desvanecía bajo las olas, segura en las profundidades. Pero esta vez era diferente. Los cazadores ya no eran ciegos en la noche. Distancia al objetivo, 30 kilómetros, cantó el teniente Valdivia. 20. 15. Águila Negra niveló el avión. Pantera 1, aquí Águila Negra. ¿Están en posición? La respuesta llegó nítida por la radio encriptada. A la orden, mi capitán. Esperando su luz para bailar. A unos 50 kilómetros de allí, un helicóptero Eurocopter Panther de la Marina, equipado con ametralladoras pesadas y lanzacohetes, se mantenía en espera, volando a ras de las olas, fuera del alcance de cualquier detector. Inmersión. Inmersión de emergencia, ahora, gritó el ingeniero, la decisión finalmente tomada por un pánico helado que no sentía desde hacía años. La alarma resonó en el estrecho casco. La tripulación, una mezcla de técnicos y sicarios endurecidos, se movió con una eficiencia brutal. Las válvulas de los tanques de lastre se abrieron de golpe, y el agua del Pacífico comenzó a inundarlos. El Leviatán empezó a hundirse con una velocidad impresionante. El ingeniante corría hacia la escotilla de la torre de mando para supervisar la maniobra, una última mirada al mundo exterior antes de desaparecer. Lo sabía. Los marinos también lo sabían. Lo que el ingeniero y todo el cártel ignoraban era que la Marina ahora podía seguirlos en cada angustioso segundo de esa inmersión. 10 kilómetros. 5. La voz de Valdivia era el tic-tac de un reloj del apocalipsis. 3. 1.5. Objetivo a 800 metros. Ahora, capitán. Enciéndelo, ordenó Águila Negra. Bajo el ala del caza el 295,
un reflector de xenón de última generación, más parecido a un arma de energía que a una simple luz, cobró vida. Unas de 80 millones de candelas, tan blanco y puro que parecía sólido, rasgó la oscuridad y apuñaló el océano. El Leviatán, a medio sumergir, quedó atrapado en el cono de luz, expuesto, violado en su invisibilidad. Parecía un animal prehistórico sorprendido en plena luz del día. El ingeniero estaba a mitad de camino por la escalerilla cuando la luz lo cegó, un dolor físico que le hizo gritar. Miró hacia arriba y, en la fracción de segundo que sus retinas tardaron en quemarse, vio la silueta de un avión militar descendiendo directamente hacia él. No era un avión de la DEA, no era un guardacostas gringo. Era el Águila en la escarapela. Era la Marina de México. Su arrogancia se hizo añicos, reemplazada por una comprensión tardía y aterradora. Hijos de su puta madre, fue lo único que pudo articular. No hubo tiempo para nada más. Desde el ojo de halcón no llovieron cargas de profundidad. La solución fue mucho más elegante y letal. El teniente Valdivia apretó un botón en su consola. Arma liberada. Un pequeño misil guiado por láser, un Griffin B, se desprendió del soporte del ala. No cayó, se impulsó, siguiendo el reflejo del designador láser que ahora pintaba un punto incandescente sobre la popa del narcosubmarino. El proyectil de apenas 20 kilos cubrió los 800 metros en un par de segundos. La explosión no fue masiva, fue quirúrgica. El misil impactó justo en la sala de máquinas, el punto más vulnerable del Leviatán mientras los compartimentos aún no estaban sellados para la inmersión. La ojiva de fragmentación detonó con la furia de 1000 demonios. El casco de fibra de carbono y Kevlar, diseñado para ser sigiloso, no para resistir un ataque militar, se desintegró. Dentro del submarino, el infierno se desató. La onda de choque viajó a través del agua y del metal como un martillo de Dios. Los tripulantes más cercanos a la popa fueron pulverizados, sus cuerpos convertidos en una niebla roja. Otros fueron lanzados como muñecos de trapo contra los mamparos de acero. Las pantallas de cristal líquido explotaron, lanzando fragmentos afilados como shrapnel. Las luces parpadearon y murieron, sumiendo el interior en una oscuridad absoluta solo rota por el chispazo de los cables rotos. El ingeniero, aferrado a la escalerilla, sintió como la estructura entera se estremecía y crujía. El agua helada del Pacífico irrumpió a través de una docena de brechas, chorros a alta presión que cortaban como cuchillos. El submarino comenzó a hundirse por la popa, el ángulo de inclinación aumentando dramáticamente. 15 grados, 25, 35. Intentó gritar órdenes, pero el intercomunicador estaba muerto. El agua ya le llegaba a la cintura, y el ángulo era tan pronunciado que escalar era imposible. Sobre el rugido ensordecedor del mar reclamando su creación, escuchó los gritos ahogados de sus hombres. 49 almas, la mayoría jóvenes sicarios de Sinaloa que creían en la leyenda de la invencibilidad de su jefe. Entonces llegó el Pantera. El helicóptero descendió de la oscuridad como un ave de presa. Sus reflectores se unieron a los del avión, iluminando la agonía del Leviatán. El artillero abrió fuego con la ametralladora Gaup 19 de calibre .50. Las balas trazadoras, proyectiles del tamaño de una zanahoria, cosieron la superficie del agua y perforaron el casco ya debilitado del submarino. El sonido de los impactos era como el de un gigante rasgando una lata de aluminio. El casco de presión finalmente cedió con un gemido largo y profundo, un sonido que los marinos describían como el llanto de una ballena moribunda. El Leviatán se hundió hacia el fondo, a una velocidad de 3 metros por segundo. A 200 metros de profundidad, la presión partió el casco en dos. A 400, colapsó por completo bajo el peso de 41 atmósferas, implosionando con una fuerza inimaginable. Desde el aire, la tripulación del Ojo de Halcón observó la escena en sus monitores térmicos. Vieron la mancha de calor del submarino desaparecer, reemplazada por una nube de escombros y combustible que ascendía. Vieron la mancha de diésel expandirse, un iris oscuro en la pupila del reflector. Vieron flotar fragmentos de fibra de carbono, ropa y, para su desoladora confirmación, cientos de paquetes blancos y cuadrados que se dispersaban con las olas. No vieron supervivientes.
El capitán Águila Negra tomó el micrófono de la radio encriptada, su voz tan firme como siempre. Centro de mando, aquí Águila Negra. Objetivo neutralizado. Repito, objetivo neutralizado en coordenadas designadas. Carga perdida en el mar. Sin sobrevivientes. A la orden, mi almirante. Hizo una pausa y miró su reloj. Tiempo total desde la detección inicial hasta la destrucción completa, 7 minutos y 20 segundos. Tiempo desde que el objetivo inició la inmersión hasta su neutralización, 90 segundos. El hombre conocido como el ingeniero tenía 48 años. Había diseñado y supervisado la construcción de 7 narcosubmarinos, moviendo más de 30 toneladas de cocaína y ganando una fortuna que nunca podría gastar. Su cuerpo, junto con los de sus 49 tripulantes, descansa ahora en los restos destrozados de Leviatán, a casi 500 metros de profundidad en las aguas soberanas de México. Pero la historia del arma que lo destruyó apenas comenzaba. El sistema Zambi fue desarrollado en el más absoluto secreto por un equipo de ingenieros del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Armada de México, INIDETAM, en colaboración silenciosa con tecnólogos israelíes. El proyecto era la respuesta de México a una amenaza existencial. Los cárteles habían superado tecnológicamente a las fuerzas del orden en el mar. El Zambi era un salto cuántico. Los narcos sabían de radares, sabían de cámaras infrarrojas. Pero la idea de fusionar un radar de apertura sintética con imágenes multiespectrales para detectar las perturbaciones que dejaba una nave, en lugar de la nave misma, era algo que consideraban ciencia ficción. Estaban completamente equivocados. La Marina no solo había construido el sistema, lo había miniaturizado lo suficiente para instalarlo en su flota de aviones de patrulla y lo había integrado en una red de mando y control que permitía ataques coordinados y letales. El impacto fue inmediato y catastrófico para la logística de los cárteles. Antes del despliegue del Zambi, los semisumergibles operaban con una arrogante sensación de seguridad durante la noche. Emergían para recargar baterías y transmitir datos, sabiendo que los aviones de patrulla con radares convencionales eran fáciles de detectar y evadir. Después del despliegue del Zambi, la noche se convirtió en una trampa mortal. El sistema operaba en frecuencias y espectros que sus detectores de emisiones no podían registrar. Los capós de los submarinos no recibían ninguna advertencia. Para cuando veían la luz del reflector o escuchaban el tableteo de un helicóptero, ya era demasiado tarde. Las estadísticas contaron la brutal historia. En los primeros 6 meses de operación del Zambi, las pérdidas de los cárteles se dispararon. 17 semisumergibles de alta capacidad fueron interceptados o destruidos. 17 golpes multimillonarios, casi 80 toneladas de cocaína que nunca llegaron a su destino, más de 800 criminales neutralizados y cientos de millones de dólares en equipamiento perdidos. El impacto psicológico fue aún más devastador. Los comandantes de los narcosubmarinos, antes considerados la élite de la organización, comenzaron a desertar. Reportaban una sensación de vulnerabilidad absoluta. No podían navegar de día por los satélites y los patrullajes diurnos. Ahora, no podían navegar de noche. No podían recargar baterías. No podían comunicarse. El Océano Pacífico, su autopista privada, se había convertido en un campo de tiro. Un alto almirante de la Marina, en una reunión a puerta cerrada en la Secretaría, lo resumió de manera contundente: el enemigo nos hizo creer que eran fantasmas. Que el mar era suyo. Se equivocaron. Les hemos recordado que en estas aguas, los únicos fantasmas que existen son los marinos caídos en cumplimiento de su deber. Y ahora, sus ojos nos guían desde el cielo. Hemos recuperado la noche. Hemos recuperado nuestros mares. Los cárteles intentaron contramedidas desesperadas. Desarrollaron nuevos recubrimientos, intentaron navegar en medio de tormentas para enmascarar su firma, usaron señuelos. Nada funcionó. El Zambi, combinado con la inteligencia humana y el análisis de datos, había roto la columna vertebral de su ruta marítima más lucrativa. La ironía final de esta historia es que los cárteles tuvieron una advertencia. Meses antes de la destrucción de Leviatán, un informe de la DEA,
deliberadamente filtrado a través de un doble agente. Mencionaba que la Marina de México estaba a punto de adquirir capacidades de vigilancia transhorizonte de nueva generación. El alto mando del cártel de Sinaloa, incluyendo al propio Chapo Guzmán antes de su extradición, recibió el informe. Lo leyeron y se rieron. Engreídos por el éxito de El Ingeniero, consideraron que era propaganda gringa, un intento de asustarlos. Priorizaron la compra de rifles Barrett y el blindaje de sus camionetas sobre el desarrollo de contramedidas para una tecnología que, según ellos, los mexicanos nunca podrían desarrollar o manejar. Para cuando se dieron cuenta de su error garrafal, ya era demasiado tarde. La historia de Leviatán y el sistema Zambi ilustra una verdad fundamental en la guerra moderna. La supremacía no se trata solo de quien tiene la tecnología más avanzada, sino de quien la integra más inteligentemente y la despliega con mayor voluntad y profesionalismo. Los cárteles tenían dinero infinito, ingenieros corruptos y una audacia sin límites. Pero la Marina Armada de México tenía algo más poderoso: la determinación institucional, la flexibilidad organizacional para adoptar nuevas tácticas, sobre todo, el honor de defender a su nación. El capitán Águila Negra y sus hombres no fueron los primeros ni los últimos. Cada noche, en algún lugar del vasto Pacífico mexicano, otro avión Ojo de Halcón despega de su base. Su tripulación, jóvenes mexicanos altamente capacitados, inicia su silenciosa patrulla. Abajo, en la inmensa oscuridad, otro narco, otro ingeniero, observa sus pantallas, sintiéndose seguro, invisible, invencible. Espera una advertencia de sus caros detectores, una advertencia que nunca llegará. Escudriña el horizonte buscando aviones que ya están sobre él. Y en cualquier momento, iniciará una inmersión de emergencia que ya es, trágicamente para él, 90 segundos demasiado tarde. La guerra contra el narcotráfico es larga, sangrienta y a menudo invisible. Pero en la oscuridad sobre el océano, la balanza se ha inclinado. Porque los criminales podrán tener tecnología comprada con dinero manchado de sangre, pero la Marina Armada de México tiene los ojos de un águila.